Buenas noches, soy Jessica Alejandra Muñoz Anacona y con mi compañera Nasli, Joan, Freddy y John vamos a hablarles sobre las plantas frente al cambio climático. Bueno, ¿cómo afecta el cambio climático a la fisiología de las plantas? Para analizar los efectos de cambio climático sobre la fisiología de las plantas, es necesario considerar varios componentes ambientales que actúan de manera conjunta e interactiva sobre la expresión vegetal. Por tal motivo, y considerando que la mayoría de los estudios se refieren a los efectos individuales de las variables ambientales, se abordará la discusión desde el ángulo de cada factor sin descuidar que la acción de estos en la naturaleza se dé de forma conjunta. Se dé de forma conjunta. Eh, Se discutirán los efectos de las variaciones eh, ambientales relacionadas con los cambios en los niveles de dióxido de carbono, temperatura, agua y ozono, y sus interacciones sobre el crecimiento y desarrollo de las plantas. De esta manera transitoria o constante, el estrés por calor causa cambios morfoanatómicos, fisiológicos y bioquímicos en las plantas que afectan su crecimiento y su desarrollo y pueden conducir a una drástica reducción del rendimiento económico, económico de las plantas cultivadas. El aumento de la temperatura más allá del límite de tolerancia por un periodo de tiempo causa daños irreversibles a nivel celular en cuestión de minutos, conduciendo a un colapso en la organización celular que incide en el crecimiento y en el desarrollo de las plantas. Marley. Continúa tú, yo, tranquilo. ¿Pueden las plantas adaptarse al cambio? ¿Pueden las plantas adaptarse al cambio climático? Ponemos en referencia cómo las plantas hoy en día afectan mucho en su crecimiento, en su polen y en las diferentes etapas de crecimiento debido al cambio climático. El cambio climático ha afectado en gran mayoría a las plantas respecto a que la lluvia afecta. Como podemos ver, el cambio climático ha afectado demasiado la flora. En este caso, podemos analizar que una de las plantas más amenazadas que hay son de las plantas epífitas, ya que esta clase de planta son muy delicadas. Una de las, específicamente, las bromelias, que son plantas que ellas existen en ciertos ecosistemas y no se pueden adaptar a cualquier entorno, sino en el de ellas. No han podido, entonces están desapareciendo demasiado eso. Como podemos observar, la bromelia podría cambiar su distribución o desaparecer de algunas regiones. Y esto puede repercutir negativamente en los ecosistemas al reducir la introducción de nutrientes para los mismos árboles y para el hábitat de la fauna silvestre y reducir la capacidad generada de la biomasa para los bosques, ya que esta planta aporta más del 50% en la masa foliar. Esto podemos llevar a cabo que gracias a la producción del ser humano, o sea, el crecimiento tanto en la tasa de natabilidad, que estemos generando demasiado dióxido de carbono. Entonces ya los árboles, la flora se está saturando y esto ha llevado a un desequilibrio
desequilibrio en las plantas. Para esto podemos buscar entidades regionales para que les demos charlas a las comunidades para que ayuden a evitar la deforestación. Diga, Alexis. La segunda pregunta, compañera, ¿cuál es la segunda pregunta? ¿Pueden las plantas adaptarse al cambio climático? Para mantener el crecimiento y la integridad celular en condiciones ambientales desfavorables, las plantas desarrollan una variedad de mecanismos bioquímicos y fisiológicos organizados por un gran conjunto de genes de respuesta y estrés en un conjunto complejo de red de factores y de transcripción. También la sequía y la salinidad de las temperaturas a extremas y las deficiencias de nutrientes encuentran entre los factores ambientales lo que más limitan el crecimiento de las plantas, el desarrollo y la productividad de las plantas a la hora de reproducir los frutos. Para mantener el crecimiento en las plantas también se necesita que haya un buen terreno donde se pueda cultivar los temas de las plantas. Pero las plantas también desarrollan una variedad de mecanismos que también los extremos de los ecosistemas terrestres limitan la supervivencia, el crecimiento y la producción de las plantas. Un equipo también para la adaptación de la planta, pues, es lo que se limita a todas las condiciones que tiene los sistemas naturales. Las plantas también pueden ejercer formas morfológicas de acuerdo al cambio del efecto invernadero. Esto hace que las plantas se adapten, pero cojan otras fisionomías y no lleguen al punto ni al tope de lo que se realizan y llegando a la esterilidad total. Para concluir también, las plantas años atrás se adaptaban de la mejor manera respecto a que en años atrás se sabía en qué tipos de meses llovía y hacía sol, y asimismo nosotros como seres humanos hacíamos la generalización para que la planta pudiera adaptarse. Hoy en día no se sabe en qué días llueve, qué días van a hacer sol, entonces debido a eso también es una afectación muy grande hacia las plantas. Para concluir ahí, aportar de Alexis, también podemos ver que muchas de las plantas hoy en día son son hechas prácticamente en laboratorio, o sea, son tratadas primero y ahí sí, para hacer la productividad mucho mejor, y ahí sí llevarlas a campo y para ser controladas mejor en todas las afectaciones que puedan tener por tanto virus. Sí, y el compañero, pues John, complemente. Y puedo complementar que también las plantas también se pueden adaptar al cambio climático, como yo aquí el compañero, se pueden adaptar desde que con compuestos químicos que a veces los científicos o lo que la hacen les cambian el ADN para que la planta también pueda adaptarse o para que no tengan problemas con algunas plagas, como ejemplo, como el maíz. El maíz genético o algo así, ya viene ya para que ya algunas plagas o el cambio climático como la lluvia del verano, que no les afecte. O como también en el cultivo también del café, también se pueden adaptar se pueden sembrar en el centro de los cultivos, se pueden sembrar árboles
árboles grandes para que también les sirva también de protección al cultivo del café, como también como el invierno o diferentes plagas. Esa es Ahí la conclusión. como habla John, podemos decir que entonces son intervenidas por el ser humano para reforzarlas sobre las plagas que más les está dando. Entonces lo que hace el ser humano es alterarla o modificarla genéticamente para que la planta dé más rendimiento. Compañera Aleja. Sí. Bueno, la tercera y última pregunta. Dice que es dar una estrategia de adaptación al cambio climático. ¿Cómo se llama esto? Entonces, bueno, el cambio climático es una de las más grandes amenazas para la humanidad y la agricultura. Es uno de los sectores que ya está viviendo sus efectos negativos. Los productores y las cadenas mundiales de suministro están sufriendo fenómenos meteorológicos más extremos y una mayor incidencia de plagas. Por ejemplo, hoy en día, un creciente número de empresas agrícolas identifican el cambio climático como un cero riesgo para su gestión y la seguridad de suministros a largo plazo. Para esto podemos ver que los agricultores han buscado nuevas formas para hacer la productividad mucho mejor. En este caso podemos ver los invernaderos, que para todos los cultivos que están utilizando más que todo se ven los cultivos de flores, cultivos de tomate, cultivos así pasajeros, el cual también vemos que a través del cambio climático ha llevado que hagan sistemas de riego para cuando las temporadas de verano son muy extensas. Entonces, todo eso ha llevado a que los agricultores busquen mejores alternativas para mantener el suministro de alimentos y mantenerse económicamente. Bueno, muchas gracias.